Shabbat Shalom, amados Ajina Hayot, que el Padre Eterno los guarde y los bendiga en este hermoso día de Shabbat, amados. Bueno, entonces vamos a iniciar con la primera parte de esta segunda aliyá del libro de Shemot, el libro de Éxodo, ¿verdad? Que significa nombres, ¿verdad? Y entonces vamos a tener la primera parte que va a ser del 18 al 22 y mañana le daremos, mañana en la mañana de Shabbat le daremos continuidad, ¿verdad? A esta pequeña analogía y entonces empecemos con las bendiciones, ¿verdad? Con las bendiciones del Shemat y el Avinu Sheba Shamayim. Amén, amén. Shema Israel, Adonai Elohinu, Adonai Echad. Baruch Shem Kevod, Malchuto Leolam Vaed. Ve'apta et Yahweh Eloheicha, bechol levavcha ubechol nafshecha bechol modecha. Bechayu adevarim haele asher enochi. Metzabecha yom alevavecha. Betzinamtan levanecha. Bedivarta bam beshibtecha bebeitecha ubelektecha baderech. Ubeshorbecha ubekomecha. Ubshartan al yadecha bechayu. Letotafot beyeinecha ubstartan al mesusot beitecha ubishairecha. Beshen Yahshua HaMashiach. Amén. Ahora en español, escucha Israel, Adonai nuestro Elohim, Adonai uno es. Y bendito sea el nombre majestuoso de su reino desde ahora y para siempre. Llamarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estarán las palabras estas que yo te ordeno hoy sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas al estar sentado en tu casa y al andar por el camino, al acostarte y al levantarte. Las atarás como señal sobre tu mano, y serán por recordatorio entre tus ojos. Las escribirás sobre los dinteles de tu casa y en tus portones. En el nombre de Yahshua HaMashiach. Amén. Baruch Hashem. Ahora el Padre Nuestro. Avinu Sheba Shamayim, Ishkadá Simchatavo, Malchuto, Yeatze Retzonaha, Kemo Bashamayim, Ken Baaretz, Et Lechenu Ken Utenanu Ayom, Usla Lanu, Et Jobotenu Kaasher Eslamnu Gamanaknu, Leayavenu Bealtevienu Lidei Nisayom, Kiim Hatzenu, Min Ara, Kileja Amamlaja Beagibra Betiferet, Lolmeyo Lamim Beshen Yahshua HaMashiach. Amén. Padre nuestro que estás en los Shamaín, exaltado sea tu nombre. Venga a tu reino y hágase tu voluntad, como en los Shamaín, así como también en la tierra. El eje nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en las tentaciones, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y el honor, por todos los siglos, en el nombre de Yahshua HaMashiach. Amén. Baruch Hashem, amados. Ahora la bendición por la lectura de la Torah. Baruch atah Adonai Elohinu melech haolam, asher kideshanu b'mizvotav v'tzivanu, la'asok divrei Torah. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has santificado con tus mandamientos, y nos has ordenado que nos ocupemos de las palabras de la Torah. En el nombre de Yahshua HaMashiach. Amén. Baruch Hashem. Amados Ajín, vamos a empezar con un pequeño resumen de estas primeras dos porciones, ¿verdad? Para entrar en contexto. Y pues recordemos que es el Sefer de Shemot, el principio del Sefer, ¿verdad? Del libro de Shemot, del libro de Éxodo. Y aquí empezamos, ¿verdad? Empezaron, ¿verdad? Los hijos de Israel que fueron a Egipto. Son 12, cada uno fue con su familia. En total fueron 70 familias, ¿verdad? Que salieron de los lomos de nuestro padre Jacob. Y Joseph muere y toda su generación
los hijos de Israel aumentaron grandemente ellos en número, que Faraón decidió, ¿verdad?, hacer inteligencia, ¿verdad?, usar astutamente, ¿verdad?, empezaron a oprimir al pueblo, ¿verdad?, despacio. Recordemos cómo es en el libro de Yazar, que dice que les dieron trabajo y después les fueron quitando la paga y después los obligaron a trabajar gratis, ¿verdad? Cualquier parecido con la realidad podría ser mucha coincidencia, ¿verdad? Porque casi para allá nos están llevando. Y bueno, la segunda porción, que es la que nos compete, ¿verdad?, que vamos a indagar en esta Laila de Shabbat, dice: el rey de Egipto pregunta a las parteras por qué han dejado, ¿verdad?, de hacer lo que se les ha encomendado. Las parteras contestan que es porque las mujeres hebreas son más robustas que las egipcias y dan a luz antes que las parteras lleguen. Las parteras reciben una recompensa divina y el pueblo sigue multiplicándose. Elohim prospera las familias de las parteras porque le temieron a Elohim, ¿verdad? Entonces el faraón manda a todo su pueblo que echen a los niños en el río, ¿verdad?, dejando solamente vivir a las mujeres, a las niñas. Y dice: un hombre de la tribu de Leví toma a una isha, una mujer levita. Ella concibe y da a luz un bené, ¿verdad?, un hijo bueno, que esconde por 3 meses. Luego, al no poder ocultarlo más, toma una canasta con juncos, la prepara para poner allí al niño y colocarlo entre los juncos del río. La hermana del niño se pone a lo lejos para ver qué sucede. Viene la hija del faraón para bañarse y sus doncellas ven la cestilla, ven la canasta. La hija de el faraón la abre y al ver al niño llorando, tiene compasión de él. La hermana le pregunta a la hija del faraón si quiere que llame a una nodriza hebrea para que le críe al niño. Y ella dice sí. La trae, ¿verdad? Y ella le da su salario para que lo críe por ella. Después de crecer el niño, es llevado a la hija de Faraón, quien lo adopta como su propio hijo y lo llama Moshe porque fue sacado de las aguas. Baruch Hashem. Entonces vamos a iniciar con esta pequeña porción, ¿verdad? Baruch Hashem. Y bueno, tenemos, ¿verdad?, a ver si alcanza a ver, no se alcanza a ver. Bueno, empezamos aquí en el versículo, en el pasuk 18 del capítulo 1 del libro de Shemot, del libro de Éxodo. Dice: y llamó el rey de Misraim a las parteras y les dijo a ellas: ¿por qué han hecho esto? Y han dejado vivir a los niños. Amén, amén, amén. Y bueno, tenemos aquí un pequeño comentario, ¿verdad?, de la porción pasada, del año pasado, que lo vamos a
a recordar para que, ¿verdad?, entrar en contexto. Porque aquí es donde sucede el infanticidio, ¿verdad? Y dice aquí, tras haber fracasado en su intento por contener el crecimiento de la población del pueblo de Israel a través de la esclavitud y el trabajo extenuante, Faraón propuso una forma más patente, si bien secreta, de genocidio si lograba convencer a las parteras para que mataran a los bebés varones. Esto evitaría que hubiera una próxima generación masculina y así las mujeres se integrarían a la sociedad egipcia, ¿verdad? Obviamente. Dice, los sabios enseñan que las parteras Sifra y Púa eran en realidad Jochebed y Miriam, la madre y hermana de Moshe. El faraón no tuvo en cuenta el temor a Elohim que ambas tenían. Ellas no solo se abstuvieron de ejecutar la orden, que había dado Faraón, sino que además hicieron todo lo posible por ayudar a las madres para que dieran a luz a bebés sanos. Incluso tenían a los bebés después de nacidos, los atendían. Los sabios enseñan que el faraón tuvo otro motivo más para recurrir al infanticidio. Sus astrólogos le habían presagiado que el Salvador del pueblo de Israel estaba a punto de nacer y por eso ordenó matar a todos los varones recién nacidos. Y efectivamente Moshe nació durante la época en que este cruel edicto se había proclamado en Egipto, ¿verdad? Y pues vemos que esto se repite, ¿verdad?, en varias ocasiones con nuestro padre Abraham, ¿verdad?, después con Moshe y después con el Mashiach Yahshua, con nuestro Mesías. Y bueno, entonces vamos a continuar con el Pasuk 19. Y respondieron las parteras a Paró: ¿por qué no son como las Misrayot, las mujeres egipcias, las Ibriot, las mujeres hebreas? Ellas son robustas y antes de que nosotras lleguemos, ellas han dado a luz a sus niños. Amén, amén, amén. Y bueno, tenemos aquí este pequeño comentario. Dice: Elohim honró a las parteras por haber temido más que al rey de Egipto, por haberle temido más a Elohim que al rey de Egipto. Prefirieron arriesgar sus vidas en este mundo que arriesgar su vida en el mundo venidero, ¿verdad? Esto es para reflexionar, ¿verdad? Se negaron a sí mismas, ¿verdad? O sea que no les importó arriesgar su vida. Pero claro, tampoco iban a matar a los bebés. Pues ¿cómo? No. ¿Verdad? Entonces, esto nos debe de decir que casi siempre va a haber una prueba. Entonces vamos a ver. Aquí tenemos otro comentario, ¿verdad?, sobre este pasú. Dice: pues expertas son. Recordemos que en la Torá dice que las mujeres hebreas eran expertas en dar a luz. Y dice: obviamente,
las parteras no le dijeron al faraón que habían burlado su decreto. En lugar de eso, le dijeron que las mujeres del pueblo de Israel eran tan expertas que daban a luz prescindiendo de ayuda antes de que llegaran las parteras. Lo único que les quedaba por hacer a las parteras era ayudar a la madre después del parto, cuando era imposible matar a los bebés recién nacidos sin que pasaran desapercibidas. Amén, amén. Entonces vemos, ¿verdad?, que todo fue un estira y afloje, ¿no? O sea, fue tenía que ser el pueblo astuto. Se estaban enfrentando, ¿verdad? Prácticamente desde allí había un enfrentamiento, ¿verdad? Se podría decir, ¿verdad?, que con tanto espiritual como carnal, ¿no? Porque todo estaba, ¿verdad?, predeterminado. No. Ha de haber sido un momento muy terrible, ¿verdad? Cuando se pone uno a pensar todo esto, a meditar en ello, ¿verdad? Que también estamos esperando, ¿verdad?, que se ponga cada vez más feo esto y ¿verdad? Es terrible esto, va a ser terrible, ¿verdad? Entonces hay que estar preparados para la prueba. Tenemos otro pequeño comentario sobre esto. Dice Or Haim observa que las parteras alegaron que las mujeres del pueblo sospechaban que ellas habían accedido a ser cómplices del faraón, y por eso le informaban una fecha probable de parto posterior a la verdadera, para que no alcanzaran a llegar a tiempo. En consecuencia, para quitar toda sospecha, las parteras se comportaban con los recién nacidos con extraordinaria bondad para que la gente volviera a confiar en ellas. Si lograban recobrar la confianza de las mujeres, podían cumplir con las órdenes del faraón en el futuro, ¿verdad? Pero bueno, entonces este comentario ya no cuadra, ¿verdad?, con el comentario que leímos primero, que nos dicen que las parteras eran Jochebed y Miriam. Pero yo creo que no más había dos parteras, había más, ¿no? Tendría que haber más porque el pueblo era grande. El pueblo era grande. A ver. Pero bueno, aquí vamos a ver. Aquí lo vamos a ver. Pasamos al Pasuk 20. Y dice: y agradaron a Elohim las parteras, y se multiplicó el pueblo, y se fortaleció grandemente. ¿Verdad? Grandemente. A ver, vamos a ver. Aquí está un comentario. Dice: hizo el bien Elohim. Hizo el bien a las parteras, ¿verdad? Dice Or Hajaí, me explica que cuando Elohim ve que una persona desea servir con gran abnegación, le concede el éxito, permitiéndole así que lleve a cabo más buenas acciones, por las que merecerá a la vez ser recompensado. Por eso, gracias a que intentaron hacer crecer a la nación, las parteras fueron recompensadas con un éxito extraordinario para que de ese modo pudieran realizar más buenas acciones y así ganarse una recompensa aún mayor.
¿verdad? Aún mayor. Y aquí viene otro comentario que se interpreta, ¿verdad?, de la siguiente manera. Dice, los versículos en forma diferente hizo el bien Elohim a las parteras. ¿De qué forma? Permitiendo que la nación aumentara y se fortaleciera. Tan grande era el amor de las parteras por su pueblo, que su más grande recompensa fue presenciar el éxito de la nación, o sea que aumentaran en número. La recompensa de menor importancia que es mencionada en segundo término debido a que resultaba inferior a ojos de las parteras fue que Elohim les hizo casas, ¿verdad? Como dice aquí el texto siguiente, ¿verdad? Pero eso fue ya como otra interpretación, o porque aquí dice que les hizo, a ver, es el 21, a ver, 21. Dice, y fue debido a que temían las parteras a Elohim que él les hizo casas. No, sí dice así, también aquí en la Torá, que él les hizo casas. Yo pensé que decía diferente. Bueno, dice, a ver, tenemos todavía, no. Bueno, vamos a ver el 21, ya casi lo leímos, ¿verdad? Dice, y aconteció porque temían las parteras a Elohim, él les hizo casas. Sí, ¿verdad? Ok. Y dice aquí el comentario, o bueno, lo leímos antes de acá de la Torá, ¿verdad? Pero el 21, el 20 terminó con esa frase que les había hecho casas. Que les había hecho casas. Pero a ver, vamos a ver qué es lo que dice el Jajam, el sabio aquí. Dice, Elohim recompensó a las parteras por su devoción. Les proporcionó casas. Sin embargo, estas casas no fueron edificaciones físicas, sino verdaderas dinastías, ¿sí? O descendencias, ¿verdad? Para que me entiendan, pues Yocheved era una de ellas, de las parteras, que se llamaba Sifra. Se transformó en la precursora de los Kohanim y los levitas. Y Miriam, que era Púa, fue de las antepasadas de David Amelech, del rey David, ya que una de sus nietas se casó con uno de los antepasados de este, ¿verdad? Según Rashi. Y dice, adoptando un enfoque absolutamente diferente, Rambam comenta, o sea, es otro comentario, comenta que fue el faraón quien proveyó casas para las parteras, las puso bajo arresto domiciliario para que no pudieran dejar vivir a los bebés. O sea, les puso, o sea, entonces estas no, en otra interpretación que nos está dando Rambam, quiere decir que las parteras, ¿verdad? Las pusieron les dieron casas, estaban bajo arresto domiciliario, y cuando iban a dar a luz, me imagino que los mismos guardias iban con ellas para que ejecutaran la orden. Obviamente, no creo que hayan entrado al parto, ¿verdad? Pero ya cuando ellas llegaban, ya habían dado a luz las mujeres. Entonces era en mutuo acuerdo. Ya sabían las mujeres la orden del faraón y daban a luz. Eso por un lado, ¿verdad? O sea, que es una interpretación. Así es que hay que
tomar lo bueno y desechar lo malo, porque hubo varias posturas. Así es que si usted no comprendió alguna, regrese el video, lo ve de nuevo. Bueno, vamos a pasar ya para terminar, ¿verdad? Con el 22. Y ordenó Paró a todo su pueblo diciendo: todo niño que nazca lo echarán al río, y toda hija salvarán su vida. Salvarán su vida, ¿verdad? Y bueno, dice aquí, todo su pueblo, los astrólogos o los magos, los adivinos del faraón, establecieron con exactitud el día en que naciera el Salvador de Israel en el seno de una familia de Israel o de una familia egipcia, y vieron que su desgracia les sobrevendría a través del agua. Por lo tanto, el faraón ordenó que se diera muerte incluso a los varones egipcios que nacieron ese día, ahogándolos. Por eso era el decreto de matarlos en el río, Y dice, los astrólogos vieron a Moshe, los astrólogos vieron bien. Moshe nació ese mismo día dentro de una familia del pueblo de Israel y fue criado en el palacio de Egipto. Miren, o sea que sí concuerda este comentario totalmente, ni siquiera yo lo había visto bien. Asimismo fue un pecado relacionado con el agua el que le impidió entrar a la tierra prometida, ¿verdad? Entonces los magos, los sabios, los adivinos de Faraón vieron, ¿verdad?, que iban a ser, no sabían si iban a ser en Israel o iban a ser en Egipto. Entonces el decreto se dio para todos los bebés que iban a nacer en ese día, ¿verdad? Y en efecto nació en Israel, pero fue creado en Egipto, ¿verdad? Y iba a ser, su perdición iba a ser en el con el agua. Por eso el decreto de ahogarlos en el río. Y recordemos que Moshe, ¿verdad?, su pecado que cometió fue, ¿verdad?, haberle pegado a la roca, o sea, que hubo agua de por medio, ¿verdad? Y por eso como decía aquí, dijeron los magos que su destrucción iba a ser también con agua, ¿verdad? Con agua. Por eso el decreto de ahogarlos en el río. Y bueno, hemos terminado esta primera parte. Mañana, en la mañana de Shabbat, finiquitaremos, ¿verdad?, esta porción. Amén, amén. Baruch Hashem. Entonces vamos a hacer la bendición por la lectura de la Torah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet bechayei olam nata betocheinu, Baruch atah Adonai noten ha-Torah. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos diste la verdadera Torah, infundiendo en nosotros vida eterna. Bendito seas, Adonai, que diste la Torah. En el nombre de Yahshua HaMashiach te damos toda. Avinu Malkinu. Amén, amén, amén. Baruch Hashem, amados. Bueno, amados Sahin, Hayot, que el Padre Eterno los guarde, que el Padre Eterno los bendiga y que el Padre Eterno les conceda Shalom. En el nombre de Yahshua HaMashiach. Amén, amén y aleluya.